aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él está esta mañana. Él se ha dado una cita con usted y conmigo esta mañana. Derribando fortalezas. Hoy vamos a ver el tema derribando fortalezas. ¿Por qué? Porque el enemigo es tan astuto que ha levantado, que ha edificado fortalezas en la vida de los cristianos. Dice fortaleza, característica, habilidad o cualidad que permite a una persona sobrevivir a diversas áreas de su vida, y en otras palabras es defensa natural. Defensa natural, cuando el enemigo te lleva a una situación o a una condición incómoda o difícil, sale la defensa personal. Cuando usted se mira en una condición de peligro, en una condición difícil, en una situación preocupante, defensa personal. Fortalezas que el enemigo ha levantado en la vida de los cristianos, en la vida de la gente que no conoce a Dios. Esas fortalezas el enemigo las ha fundado, las ha edificado. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo caminamos de la mano de Dios, la palabra de Dios dice que todas nuestras luchas, todas nuestras cargas, se las dejemos a Él. Él pelea la batalla por nosotros. Pero cuando nosotros le damos entrada a esas fortalezas del enemigo, nosotros le decimos: Señor, aquí espérame, yo sé defenderme. Señor, tú me esperas ahí en la iglesia, afuera me las arreglo yo. Defensa personal. Defensa natural. Pero Dios esta mañana viene a derribar todas y cada una de esas fortalezas. ¿Puedes tomar tu lugar esta mañana? Dice habilidad o cualidad que permite a una persona sobresalir en diversas áreas de su vida. Defensa natural. Dice, el derribar fortalezas es la demolición, es el retiro de aquellas formas antiguas de pensar. Pero es que Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estás hablando de otras fortalezas. Pero hoy vengo a hablar de esas fortalezas. Dice demolición y el retiro de aquellas formas antiguas de pensar. ¿Cuántos de los que estamos aquí todavía pensamos antiguamente? Antiguamente le vengo a hablar antes de conocer a Dios. La pastora Yadir hablaba acerca de la moneda perdida, que muchas veces estando dentro de la iglesia se extravía, se pierde. Ahora yo te vengo a hablar de la fortaleza. Aún estando dentro de la iglesia, muchas veces pensamos como antes. Otras veces no solamente pensamos, sino que actuamos como antes. Es una fortaleza que no has derribado. Es una fortaleza que no has expulsado. Dice de tal manera que la presencia verdadera de Jesucristo se puede manifestar a través de nosotros cuando derribamos, cuando expulsamos y nos despojamos de toda fortaleza del enemigo. De esas fortalezas te vengo a hablar esta mañana. Se las voy a decir rapidito y ahorita nos vamos a meter en esos temas. Una de esas fortalezas, y que levante la mano el que no lucha con esa fortaleza para acercarme a él, y se llama enojo. ¿Quiénes de los que estamos aquí no nos enojamos? ¿Quiénes de los que estamos aquí esa fortaleza ni siquiera toca la puerta de nuestro corazón? Segunda fortaleza se llama rencor. No, pues me recuerdo que aquella vez me la hizo y ahí se la estoy guardando. Fortaleza que el enemigo se empeña
en edificar, en hacer crecer y sembrar raíces. Fortaleza número 3, egoísmo. No, yo no soy egoísta. Yo para eso voy a la iglesia. Siguiente fortaleza, decepción. ¿Alguien se ha decepcionado alguna vez? ¿Alguien se ha desilusionado? Ha dicho, no, es que yo pensé que la persona era diferente, pero cuando empecé a tratar con ella, usted no recibió el trato que usted esperaba. Se ha decepcionado. Esas fortalezas son las que te vengo a hablar, ya que esas encierran muchas áreas en nuestra vida, y esas fortalezas son la causa raíz de muchos de nuestros acontecimientos que nos pasan, son la causa raíz de muchos de nuestros comportamientos, de nuestras actitudes. ¿Por qué? Porque dice que cada acción tiene una reacción. Cada decisión que usted va a tomar, cuando usted va en un vehículo manejando, vienen anuncios y dicen a la izquierda Matamoros, a la derecha Monterrey. Usted toma una decisión a dónde usted quiere ir cuando va conduciendo. En lo espiritual es exactamente lo mismo. Cuando usted toma una decisión, por ende van a venir consecuencias a nuestra vida. Pero de usted y de mí dependen si esas consecuencias son buenas o son malas. Dice, las fortalezas del enemigo pueden ser nuestra simpatía a los pensamientos del mal. Por ejemplo, las actitudes que protegen al viejo yo, que se convierten en habitaciones o fortalezas, lugares de opresión demoníaca en la vida de cada una de las personas. Pero ¿por qué me va a hablar del demonio si estoy en la iglesia? Son puertas que usted y yo abrimos. Son habitaciones a las cuales usted le da la entrada al enojo. Le dice, mira, aquí tienes una cama king size para que te extiendas, para que te enanches. Tiene clima para que no te salgas de aquí. Le abre la puerta al enojo. Y el enojo está tan cómodamente en la vida de un cristiano. ¿Por qué? Porque nadie lo va a ver. No, él no lo veo porque es cristiano, él no se enoja. No se enoja, conózcalo en casa. Aquí en la iglesia saludas, sonríes. Pero en casa, ¿cómo eres? Ahí en casa es cuando el enojo abre las cortinas de su habitación. ¿Para qué? Para que todo su resplandor empiece a salir. La fortaleza del enemigo puede ser nuestra simpatía a los pensamientos del mal. Cuando yo no era cristiano, yo era esto, no, yo hacía, yo no me podían decir porque yo luego me prendía. De cristiano todavía te prendes. De cristiano todavía te enojas. Y te voy a dar un ejemplo de alguien que se enojaba tanto. Te voy a leer Jonás 4. Jonás capítulo 4. Vamos a leer todo el versículo. Son 11 versículos. Dice versículo 1. Dice, pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. ¿Qué le disgustó mucho? Que Dios le había dado una asignación. Dios le había dado una asignación. Dice, así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé para huir a Tarsis. Dice, pues bien sabía que tú eras un Dios bondadoso y compasivo. Tú eras un Dios bondadoso y compasivo. Dios muchas veces ha sido bondadoso en tu vida y en mi vida y ha tenido compasión. Dice, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. ¿Por qué? Porque le había dado una asignación de ir a Nínive y decir
en 40 días va a ser destruida. Y él ahí estuvo, en 40 días Nínive va a ser destruido. Pero el pueblo se arrepintió, oró a Dios y Dios tuvo compasión, Dios tuvo misericordia y cambió de padecer. Y eso es lo que a Jonás le molestó tanto. ¿Cuántas veces tú te has enojado con Dios? ¿Por qué? Porque te han dado una palabra y tú la apropias porque es una palabra de bendición. Tú la atesoras. Pero cuando uno quiere obtener algo hay que pagar por ello. Llega el momento de pagar. Llega el momento de levantarte temprano, de congregarte, de esforzarte. Llega el momento de trabajar en la iglesia. Llega el momento de involucrarte, de ujier, de maestro, de líder, de corista, de diácono. Ya no nos gusta. ¿Y qué hacemos? No, Señor, pero es que tú dijiste, tu palabra fue clara para mí. Yo no veo eso que me dijeron. Dios cambió de padecer. Así como Dios cambió de padecer para Nínive. Y Jonás se enojó tanto. Dice, así que ahora, versículo 3, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Alguien ha visto a un niño, a una niña de 3 o 4 años que hace unos berrinches y le dice a su mamá, ya no te quiero, vete, ya no te soporto? Yo creo que la mamá solamente lo mira y se ríe porque dice, no sabe lo que estás diciendo, estás enojado, estás enojada. Ahora le digo a usted, ¿cuántos niños como de 3 y 4 años hay en la iglesia que le dicen a Dios, ya no te quiero? No contestaste mi súplica, no contestaste mi petición, ya no te quiero. Así se vio Jonás, dice, así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Versículo 4. Dice, tienes razón de enfurecerte tanto, le respondió el Señor. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Ahí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad, con Nínive. Dice, para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta la cual creció hasta cubrir a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta. En su versión dice calabacera, una mata de calabaza. Una planta que creció, hizo una enramada para cubrirlo del sol. Dice, pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento horrible, dice, oriental, abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía con deseos de morir. Se exclamó, prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios le dijo a Jonás, ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, le respondió, me muero de rabia. El Señor le dijo, tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Te enfureces tanto, la planta no la plantaste tú. Nos enfurecemos tanto de cosas que nos pasan en la vida, pero cuando viene una bendición de Dios, estás gozoso, estás alegre. Pero cuando esa bendición se va, te enfureces, te enojas con Dios. Y Dios esta mañana te dice, tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Te compadeces de lo que se ha ido de tu vida, si no te tocó esforzarte, no te tocó trabajarlo, no te tocó cuidar esa bendición, sino que Dios te la puso. Y al día siguiente, al ver que
Dios, al ver tu vida, que no valoras, que no te esfuerzas, que no te dedicas a Dios, te la quita. Versículo 11. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, dice, y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Jonás se enojaba tanto, y en una versión dice, me enojo hasta la muerte. Para que hoy no me diga, yo no me enojo. No, yo soy un pan de Dios. Todos tenemos ese temperamento de enojarnos, de alterarnos. Ese temperamento al menos yo lo demuestro porque mi semblante se pone rojo, mis orejas se calientan, pero se enfrían otra vez y no pasa nada. No pasa nada. Pero si usted decide tomar ese enojo como esta servilleta, enojo, se lo echa a la bolsa, se va. Cada que usted meta la mano a la bolsa, enojo. El pensamiento empieza a trabajar con que, me enojé con el hermano Chuy. Me enojé con mi hermano Ulises. Y vuelve nuevamente a esa herida a ser lastimada. ¿Por qué? Porque usted muchas veces se ha cortado tal vez un dedo, la mano, guisando, cortando algo en la cocina. Y no me va a dejar mentir, se mira, se atoca, se cura. Y mientras no lo toca, no sabe ni que se cortó, pero que nada más agarre tantita salsa, jabón, limón. Y en automático la mente, la herida. El enojo. Por eso cuando usted se enoje, y le digo se enoje porque todos nos enojamos, es un temperamento, usted enójese, tírelo y siga adelante. Porque le digo, Jonás se enojaba y en la versión, una versión dice, me enojo hasta la muerte. ¿Usted qué nivel tiene que hoy va a ser derribado? ¿Qué nivel de enojo tiene? Ahora quiero que empiece a analizar. ¿Vale la pena enojarse? ¿Vale la pena discutir con la persona? ¿Vale la pena guardar ese enojo para el día de mañana volverlo a sacar a flote? Una fortaleza que el enemigo siembra y es enojo. Y hay un dicho muy sabio también que dice, el que se enoja pierde. Si usted decide darle la vuelta a la página y seguir escribiendo una nueva historia, nuevas misericordias de Dios que tiene sobre su vida, nuevos propósitos de Dios que tiene sobre su vida, usted va a poder entender que todo ese enojo que pasó es porque el enemigo quería desviarlo de ese camino. Que toda esa discusión que tuvo es porque el enemigo quería frenarlo, quería retrocederlo, porque el enemigo miraba más allá que usted. Lo que usted no podía ver, la bendición, el propósito y el llamado que Dios tenía para su vida, usted no lo miraba y el diablo sí. Por eso levantó esa fortaleza que se llama enojo. Por eso construyó esa fortaleza. Y nosotros cegados todavía le estamos ayudando. Imagina un albañil levantando una pared. Ahí está el diablo pegando bloque y usted todavía se lo pasa. ¿Este o otro más grande? Ayudándole a edificar esa fortaleza. Enojo. Rencor. Segunda fortaleza. ¿Alguien de aquí es rencoroso? ¿Alguien de aquí agarra otro pañuelo y dice, no, aquí ya no le cabe porque no era una de enojo, era como 3? Mejor me lo echo en esta otra bolsa. Rencor. Le voy a leer Génesis capítulo 27, versículo 41.
¿Alguien ha leído la historia de Esaú y de Jacob? Usted sabe por qué Esaú le guardó rencor a Jacob. Dice 27:41, a partir de ese momento, Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre. Y pensaba, ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre. En otra versión, ya falta poco para que el luto se acabe. Después de eso, abrazaré a mi hermano. ¿O cómo dice la versión? Después de eso, mataré a mi hermano Jacob. Él tenía un rencor tan grande en contra de su hermano. Muchas veces Dios va a traer situaciones diferentes a la vida tuya y a la vida de tu hermano. Condiciones diferentes, porque usted y yo no somos la mente de Dios. Usted y yo no hacemos lo que queremos, sino se hace la voluntad de Dios en su vida y en mi vida. Y la voluntad de Dios para Esaú era algo diferente a la voluntad para Jacob. Pero Esaú eso no lo entendía. Dice, ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre, ya falta poco para que termine el luto, y entonces mataré a mi hermano Jacob. Había algo en su corazón, había un rencor tan grande, había un enojo tan grande de Esaú en contra de Jacob. Yo no sé en qué condición usted se encuentre, si usted lo ha vivido en su familia, en su trabajo, con sus amistades. ¿Por qué? Porque no es que la persona de al lado quiera vivir su condición, sino que el enemigo le empieza a meter cizaña. El enemigo se empieza a presentar con otra fortaleza. Ya edificó la del enojo. Ya te enojaste con tu hermano, ya te enojaste con tu amigo, ya te enojaste con tu vecino. Bueno, ahora ya terminamos esa pared enorme que se llama enojo. Ahora vamos a edificar esta otra que se llama rencor. Pero cuando Jacob se enteró del enojo de Esaú, Jacob tuvo que huir. Imagínese que Jacob agarra el pañuelo que agarró Esaú también de enojo, de rencor, y se lo echa a la bolsa y se tratan de enfrentar en ese momento. Yo creo que no se iban a sentar a tomar una taza de café a platicarlo. Muchas veces nosotros queremos arreglarlo en el momento, pero muchas veces es mejor darle tiempo, y no tiempo a la situación, darle tiempo a Dios. Que Dios obre. Por eso al inicio orábamos para derribar fortalezas. Fortalezas que el enemigo se ha empeñado en edificar, en levantar en la vida de los cristianos. Por eso resumía esto y les decía que fortaleza es defensa natural. ¿Cuál es la defensa natural? El enojo, el arrebatamiento. Una vez me daban una enseñanza en mi trabajo y el título se llamaba Piensa antes de hablar. Pero muchas veces nosotros hablamos y después pensamos. Y sale, ya lo dije, ya ni modo. Muchas veces nosotros hablamos, actuamos, y después que ya actuamos y hablamos, empezamos a pensar las cosas. Empiezan a venir las consecuencias. Por eso dice Génesis 27:41, a partir de ese momento Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre, y pensaba, ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre. Después de eso mataré a mi hermano Jacob. Él no estaba pensando. Él no estaba pensando lo que él estaba diciendo. Él solamente estaba hablando en momento de furia, de enojo, de arrebatamiento. ¿Cuántas veces el enemigo va a venir a arrebatar tu boca, tu lengua? Y empiezas a hablar y empiezas a decir. Tanto que después pasa el momento de la contienda, del enojo, y dices, ¿a poco yo dije todo esto?
Pero como Jacob había apartadose y darle tiempo a Dios, dice en Génesis 33, 3 y 4. Dice: Jacob por su parte se adelantó a ellos, inclinándose hasta el suelo 7 veces mientras se iba acercando a su hermano. Jacob mandó unos mensajeros que le dijeran a su hermano en dónde él estaba, porque quería arreglar las cosas. Después de mucho tiempo, él quería arreglar las cosas. A lo mejor tal vez ni él entendía lo que había pasado. ¿Por qué? Porque Dios tenía una condición diferente para Jacob y una condición diferente para Esaú. Pero Esaú lo único que miraba es que su hermano le había robado una bendición. Entonces él mandó unos mensajeros diciéndole: estoy en la iglesia Esperanza Viva. ¿Algo que quieras arreglar? Aquí estoy. Dice: pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Entonces los dos se pusieron a llorar. ¿Cuánto tiempo ha pasado que has guardado un rencor hacia alguien? No sé, hacia tu hermano, hacia tus padres, hacia tu familia. ¿Has sido ese Esaú que has hablado en momentos de enojo, de ira, y no has pensado lo que has dicho? Has herido, has lastimado, y a lo mejor eres esa persona que dices: todo lo que reciben de mí es bueno. Todos los que me rodean, todos los que rodean al hermano Eliseo reciben pura buena vibra. Eso lo puedo decir yo. Pero no es así, somos humanos. Nos equivocamos, fallamos. Entonces Esaú podía ser esa persona, decir: todo lo que recibe de mí es bueno. ¿Por qué me hizo eso? ¿Por qué me robó la bendición? Pero cuando pasó el tiempo, Dios trató con él. Y Jacob todavía pensaba que Esaú venía enojado. Por eso se inclinó, se arrodilló cuando iba dirigiéndose hacia su hermano. Va a haber momentos, escúchelo bien, va a haber momentos en los cuales Dios te va a decir: pide perdón. Señor, pero ¿por qué voy a pedir perdón si Él fue el que me sacó la lengua primero? Pide perdón. Les digo esto porque están poniendo serios ya. Ya se rieron, ¿va? Señor, pero ¿por qué me voy a disculpar si todavía el que iba conduciendo se me cerró el carril? Pide perdón. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Yo creo que era un momento íntimo entre hermanos. Y eso pasa cuando usted no mira a alguien que ama, a alguien que quiere, y la primera acción que usted hace cuando usted lo ve, yo creo que es correr, abrazarlo, sentirlo cerca, sentir que lo tiene en sus manos cuando lo tuvo mucho tiempo lejos. Entonces los dos se pusieron a llorar. Los hombres no lloran. Los hombres no lloran, claro que sí. Jacob tenía un ejército y lloraba. El único ejército que le conozco a los de aquí es la esposa y los hijos. Y me va a decir que usted no llora. Esa es otra pared, otra fortaleza, rencor. Y lo mismo con el enojo. Ahí está el enemigo, ahí está el diablo con la cuchara pegando el blog. Y usted le está pasando, y del reforzado, de ese que si se cae no se quiebra. Otra fortaleza, egoísmo. El egoísmo es algo que el enemigo también ha sembrado.
El enemigo se ha empeñado en edificar todas esas fortalezas. Porque cuando esas fortalezas se unen, es como cuando usted, lo he visto en anuncios de juegos para los niños, los meten en una esfera de aire y los empiezan a rodar y ni quien se les acerque, nadie los puede tocar. Cuando el enemigo logra levantar todas esas paredes, ya lo encerró. Enojo, número 1. Rencor, número 2. Egoísmo, número 3. Hoy le vengo a hablar de 4 fortalezas. Y para usted levantar un cuarto en su casa, no me va a venir a decir que usted levantó un cuarto con 3 paredes, al menos que le toquen triángulo en la cuadra. Pero usted siempre levanta 4 paredes. Ahorita el enemigo ya levantó 2. Enojo y rencor. Egoísmo, Santiago 3, 15 y 16. Dice, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Y todavía decimos, pues es que así me hizo Dios. No seas egoísta. Es que Dios así me hizo. ¿Dios se equivoca? Todavía nos ponemos. Dice que la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales. ¿De dónde lo agarró? De donde usted convive. ¿De dónde lo agarró? De donde usted trabaja, donde usted platica, donde usted se siente en zona de confort. Dichas cosas son terrenales. No me va a venir a decir que lo agarró de la iglesia. No, es que yo soy egoísta, yo no era así, pero desde que me congrego en Visión Esperanza Viva, eso no proviene de Dios. Mas sin embargo es como el enojo, como le decía, le abrimos la puerta hasta con escaleras. Entra el egoísmo en todo su esplendor a su recámara, a esa habitación que le hemos abierto. Dice, pues donde hay envidia y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Quiero que nos analicemos cómo estamos viviendo, cómo estamos por dentro. Y por dentro no te hablo esta vez de que mires tu hígado, tu riñón. Quiero que mires ese interior de tu casa. Esas 4 paredes que solamente los integrantes de esa casa conocen. Papá, mamá, hermanos. Quiero que mires ese interior. Y te voy a leer esto. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Pero es que apenas salgo de una cuando ya entré en otra. Desorden, maldad. Y todo eso viene a raíz de una pared llamada egoísmo. Todo eso se desata a través de una fortaleza que se llama egoísmo y que el diablo ha levantado. Él la levantó y usted la sigue ahí edificando. Por las tardes le echa agua para que no se calcine el concreto y no se vaya a demoler. Egoísmo. Yo no soy egoísta. Estúdiese. La envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden. Por eso le digo, estúdiese.
Estudie su vida, estudie su habitación, estudie su familia, estudie su atmósfera, estudie lo que lo rodea. Hay maldad, hay desorden, hay problemas, hay divisiones, hay enfermedades, situaciones financieras. Y ya casi termino. La última pared, la cual el enemigo ha levantado para mantenerte encerrado, se llama decepción. ¿Alguna vez usted se ha sentido decepcionado? Pero es que yo no esperaba esto de mi hermano. La Biblia dice que no pongas la mirada en el hombre. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Pero es que yo no esperé que me fuera a decir, yo no esperé que me fuera a hacer esto. Tal vez esa persona sin pensarlo te ofendió, te hirió, pero esa persona viene, se pone a cuentas con Dios, le pide perdón, pero usted agarró la decepción. Y como ya trae egoísmo, rencor, enojo, pues acá atrás. Decepción. Y va por la calle. Y están muy serios, le voy a decir algo para que se rían. Voy por la calle en mi moto y uno desde una esquina le grita al otro: ¡Hey, gordo! Y me dijo a mí: y ya te decepcionaste de esa persona. Yo no la creí así. Tú ni sabes a quién le gritó. A lo mejor le gritó al de enfrente. Pero ya te decepcionaste. Cuando tú lo tenías en un aspecto, tú lo tenías en otro punto, en otra perspectiva, ya te desilusionó. Pero la palabra de Dios dice: maldito el hombre que confía en otro hombre. Usted viene aquí a la iglesia, usted no va a venir a confiar en los músicos, usted no va a venir a confiar en los pastores. Se respetan porque es una autoridad terrenal. Pero usted no va a venir a confiar a nadie aquí. Usted va a venir a confiar cuando Dios lo ofenda, que nunca va a pasar. Pero nada más se lo digo: cuando Dios lo ofenda, entonces usted sale por la puerta y le cierra bien recio. ¿Cuándo va a pasar? ¿Por qué? Porque Él ha prometido estar con nosotros, aun cuando nosotros le fallamos, aun cuando nosotros lo ofendemos, aun cuando nosotros lo decepcionamos. Él siempre está ahí, siempre te cree, siempre te escucha, siempre está para ti las 24 horas, los 7 días de la semana. No tiene días festivos. Y le digo esto, ¿por qué? Porque tal vez alguna vez a usted le va a pasar esto. Pastor Fausto, ¿puede venir a orar por mí? Porque Pastor Fausto está trabajando, anda a kilómetros. La verdad, no puedo. Mira, estoy en esta situación. Pastor Chuy, ando en senda de vida. No, para esos pastores, pues mejor no. Tienen agendas también ellos. Pero el enemigo es tan astuto que el enemigo va a querer crear esa división. No con el amigo que está afuera y te dice: no vayas a la iglesia. El enemigo es tan astuto que te va a hacer decepcionarte de los que tú estás viendo. No te va a decepcionar de tu vecino que se fue y llega a las 3 de la mañana en estado de ebriedad. No te va a hacer que te desilusiones de tu jefe que no te quiso dar un día de vacaciones. Te va a hacer desilusionarte de los ojos que tú tienes en la iglesia, a los que tú miras, a los que tú sigues como ejemplo. Pero la palabra de Dios dice: maldito el hombre que confía en otro hombre. A veces tenemos la impresión de que seguimos a Dios. Dice: nada nos irá mal. Es que yo ya acepté a Dios y ya no puede venir malestar a mi cuerpo, ya no pueden venir luchas porque yo ya tengo a Dios en mi corazón. Dice: tenemos la idea de que si acudimos a Jesús, todos nuestros problemas se resuelven. Así. Esa es la idea que usted y yo tenemos. Eso es lo que nosotros queremos, que cuando te hablan a la iglesia, usted no va, usted no puedo, mira, vamos a ir a tocar a la plaza. Si quisiera, pero
Pero cuando viene una lucha, una prueba, usted quiere que todavía las rodillas ni toquen el suelo cuando quiere que Dios ya le conteste. Todavía ni cierra los ojos y quiere que Dios ya tenga la solución. Tenemos la idea de que si acudimos a Jesús, todos nuestros problemas se resuelven. Sin embargo, esto no es la realidad. Y Dios nunca prometió que esto sería así. La verdad es que Dios prometió no abandonarnos nunca. En medio de la lucha y de tu prueba, Dios no te va a abandonar. En medio de tu proceso, Dios no te va a abandonar. En medio de tu crisis, Dios no te va a abandonar. Siempre estará con nosotros en las dificultades y las desilusiones de la vida, ayudándonos a superarlas. ¿Quién nos ha desilusionado? ¿Quién nos ha enojado? ¿Quién no ha sido egoísta alguna vez? ¿Quién no ha guardado rencor alguna vez? Dios prometió no abandonarte nunca, siempre estar contigo en las dificultades, en las desilusiones, dice, y te va a ayudar a superarlas en lugar de alejarte de ellas. Escucha esto. Te va a ayudar a superar el enojo, te va a ayudar a superar el egoísmo, te va a ayudar a superar el rencor, te va a ayudar a superar la desilusión, pero termina con esto, sin alejarte de ellas. ¿Alguien ha escuchado eso que dice, Señor, pero es que si yo me enojo tanto y le pido a Dios que me aparte de momentos de enojo, y te hace enojar más? Ay, es que en el trabajo me dejan el material todo revuelto, yo dejo todo ordenado y llego y está todo el desorden. Te lo desordenan aún más. ¿Cómo quieres que Dios trabaje esa área de tu vida sin tener que enfrentarlo, afrontarlo? ¿Cómo quieres dejar de ser enojón si te quieres que Dios te encapsule y que nadie te diga nada, que nadie te vea a los ojos para no enojarte? Dios te va a exponer aún más. Dios te va a llevar aún más en momentos difíciles. ¿Por qué? Porque quiere trabajar, y quiero que lo mires de esta forma. Un herrero, escúchalo bien. Cuando un herrero, no sé si hay algún herrero por aquí, yo no soy soldador, pero he visto, aclaro. Cuando un herrero empieza a soldar, y hay una palabra que ellos usan y dice, quedó todo cacahuateado. Cacahuateado quiere decir que el punto de soldadura no quedó uniforme, no quedó recto, quedó todo desforme, unos más arriba, otros más abajo, quedó mal. Pero él quiere aprender a soldar. ¿Cómo va a aprender a soldar? Practicando. Si hoy soldé mal, mañana voy a volver a soldar, pasado mañana voy a volver a soldar, y va a llegar a un grado en el cual va a soldar perfectamente. Y eso ni se va a ver que hay una unión entre un metal y otro. ¿Cómo quieres dejar de enojarte? Poniéndote en condiciones. ¿Cómo quieres dejar de sentir rencor? ¿Cómo quieres dejar de sentir? ¿Cuál era el otro? Era enojo, rencor, egoísmo, y el último, sí, están poniendo atención, desilusión. ¿Cómo vamos a aprender? Pidiéndole a Dios. ¿Y cómo Dios va a trabajar el área de tu vida? Poniéndote en situaciones que te van a querer sacar de tus 5 casillas o algo así, dicen. Pues mire esto. Dice, Jesús debió sentir decepción con sus discípulos, por ejemplo, cuando se quedaron dormidos 3 veces. Y no por eso dijo, ya no van a ser mis discípulos, vámonos a dormir a otra parte. ¿Cuántas veces usted se ha quedado dormido en la iglesia y no lo han sacado de aquí? Imagínese que Jesús hubiese hecho eso. No los corrió, no les dijo, ya no van a ser mis discípulos. Porque sí se ha de haber desilusionado. Y estas son pocas de muchas fortalezas
que el enemigo manifiesta sobre la vida de los cristianos. Hoy te hablé de 4. Y con estas 4 formó una pared enorme. Enojo, rencor, egoísmo, desilusión. Y ya te encerró. Te invitan a la iglesia, pero como hay una fortaleza de este lado, Pastor Fausto, te toca la pared, pero hay una fortaleza, enojo. No, pastor, sí fue ese, pero no, si supiera. De este lado te empieza a tocar la pastora Marina. Vámonos a la iglesia, pero hay un rencor. Pastora Yadira, hay un egoísmo acá atrás que no te deja escuchar. El pastor Chuy, hay una pared que se llama desilusión. Y esas paredes, escúchalo bien, esas paredes no van a frenar a los pastores. Esas paredes no van a frenar a quien viene y se alimenta, a quien viene y entrega su corazón a Dios. La única persona que se va a frenar con esa pared es usted. El único que va a vivir encerrado, sin avanzar espiritualmente, es usted. Y por eso, antes de empezar el mensaje, le decía: levante sus manos y clame a Dios. Le voy a invitar a que se ponga sobre sus pies. Le voy a leer 2 de Corintios 10:5. Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Cómo lo va a derribar? Derribando toda altivez y llevando todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Usted cree que Jonás era obediente cuando se enojaba contra Dios? Cuando le decía: Señor, me enojo hasta la muerte. ¿Por qué cambiaste de padecer? ¿Por qué me mandaste a decir que en 40 días iba a ser destruido Nínive? Y ahí estoy yo hablando y ahora tú te compadeces y ya no lo cumples. Capricho. Berrinche. Yo creo que no era obediente. Pero yo sé que los que estamos aquí somos obedientes, y por eso vamos a llevar todo pensamiento, vamos a derribar toda altivez. Salmos 46, 1 y 2 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se demore la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. ¿Quién es nuestro ayudador? Dios. ¿Quién es nuestra fortaleza? Dios. Por eso tenemos que derribar las otras fortalezas. Dice: hoy es momento de derribar, de destruir toda fortaleza que el enemigo ha querido levantar en tu vida, y solo con la ayuda de Dios va a poder ser libre. ¿Solo con la ayuda de quién? ¿Solo con la ayuda de quién? Solo con la ayuda de Dios usted va a ser libre. El derribar fortaleza es la demolición y el retiro de aquellas formas antiguas de pensar, esas formas antiguas de actuar. Si antes era rencoroso, ahora ya no. Si antes era enojón, ahora ya no. Si antes era egoísta, ya no. Si antes se desilusionaba hasta de un zancudo que no le picó el de al lado, ¿por qué a mí no? Ya no tiene que ser así. De tal manera que la presencia verdadera de Jesucristo se pueda manifestar a través de nosotros. ¿Cómo se va a manifestar si usted tiene 4 paredes a su alrededor? Pero cuando usted derriba esas 4 paredes, esas 4 fortalezas, la presencia verdadera de Jesucristo se manifiesta sobre la vida de usted. Entonces van a decir: oye, ¿no se enoja el hermano Ulises? No se enojó, fíjate, a pesar de que fui y me puse con un puesto al lado.
y los vendí más baratos. Como quiera me saluda. ¿Por qué? Porque él ya no es como antes. Y no digo que antes lo sea, es un ejemplo. El hermano Félix ya no guarda rencor. No, porque si lo hubiese conocido antes, ejemplo, no lo conocía. Pero nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente cada día, de tal manera que la misma gente se quede asombrada. Que la misma gente diga: yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella, yo quiero portar lo que él porta, yo quiero portar lo que ella porta. Y por último, un versículo muy conocido, y es Filipenses 4:13. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Toda fortaleza del enemigo va a ser derribada en Cristo. Todo enojo va a ser derribado en Cristo. Toda ira va a ser derribada en Cristo. Todo rencor va a ser derribado en Cristo. Te encargo la luz, por favor. Te voy a invitar a que pases al frente. Y si alguna de esas fortalezas estuvo resonando, alguna de esas fortalezas empezó a mover en tu vida, ahora Dios está aquí con un mazo, míralo así, y va a empezar a golpear, va a empezar a azotar, va a empezar a derribar todas y cada una de esas fortalezas. Porque no son para la vida de un cristiano. No son para los corazones en los cuales mora la presencia de Dios.